Bienvenidos a Iglesia Libertad. Venimos a tener un encuentro real con el Dios vivo. Aquí no hay espectadores, hay adoradores. Aquí no venimos por rutina, venimos con hambre y sed de su presencia. Este no es un lugar común, es un lugar de adoración. Hoy tenemos tantas razones para agradecer a Dios. La pasión es la respuesta natural de una persona perdonada, limpiada, redimida y sanada. Mientras que la apatía, la indiferencia, es la respuesta natural de alguien que necesita a Cristo. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No somos una iglesia de experiencias, somos un lugar de encuentro. Esto es Iglesia Libertad. Y esto ya comenzó. Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a casa. El día de hoy yo quiero ir a la palabra. Seguimos en esta serie tan hermosa que el Señor ha utilizado para ministrarnos, hablando de identidad. Y el día de hoy yo quiero hablar venciendo el luto. Venciendo el luto. En primer lugar, quisiera recordar que muchos hemos tenido experiencias tan fuertes y tan profundas que han marcado un antes y después en nuestra vida. No solamente marcando temporadas, sino literalmente marcando una identidad. Hay enfermedades que incluso cambian cómo alguien camina. Hay situaciones que incluso cambian la postura de una persona. Hay circunstancias en la vida que cambian muchas veces quién fuiste creado y diseñado para ser, porque se vuelven marcas en tu identidad. Marcas que destruyen, marcas que menguan, marcas que lastiman. Hace no mucho escuchamos a una señorita quien nos dijo que su novio hace algunos años había muerto, pero desde el día que su novio murió, ella nos dijo: yo dije, nunca me casaré. Y desde ese día ella dijo: nunca me vestiré de otro color que no sea negro. Y empezó a vestirse todos los días de negro a partir de la muerte de este novio que ella tuvo. Y ya habían pasado años, pero ella seguía vistiéndose de negro y con esta convicción: yo no me voy a casar. Hasta que ella llegó a la casa de Dios y Dios nos empezó a dar la gracia de ministrarla, de ayudarla, de bendecirla. Y hace un par de meses vino con nosotros y nos dijo: hoy es la primera vez en años que no me he visto de negro. Pero ¿cómo es que hay experiencias que te marcan tanto, que marcan tu identidad? También escuchamos del caso de una pequeña señorita con un papá tan violento que golpeaba y lastimaba. Y él gritaba tanto a sus hijos y a su esposa: cállate, que hasta el día de hoy a ella le cuesta tanto abrir su boca. Y a veces le dices: di algo, y no puede, porque hubo un padre violento que la marcó tan profundamente que ella no puede abrir su boca. ¿Cuántas cosas hemos vivido tú y yo en la vida que nos han marcado? Y quizás hoy no vivimos en una plenitud de la identidad en la cual el Señor nos formó y diseñó para vivir, sino vivimos con estas marcas de dolor, de tristeza, de luto. La palabra luto viene del latín luctus, que significa dolor o aflicción, y comparte la raíz etimológica con el término luctuoso, que
que se refiere a algo triste y digno de llanto. Pero también el luto es la muestra externa de los sentimientos de pena, duelo ante el fallecimiento o la pérdida de un ser querido o de alguna posesión. Pero el luto se vuelve esta marca autodestructiva en nuestra vida. Porque a veces la circunstancia ya sucedió, ya pasó, ya pasaron años. Científicamente está comprobado que un luto puede durar desde 2 años hasta 4 años. Es correcto llorar, es bíblico llorar. La Biblia dice que hay tiempo para todo. La Biblia nunca dice no llores. La Biblia nunca dice no reprimas tus sentimientos. Al contrario, entre más los vives, más sanas. Jesús no es el Dios que viene y te dice no llores. Al contrario, es el Dios que viene y llora contigo. Recuerdo bien cuando mi papá murió, como yo casi quería ya casarme, porque desde antes que él muriera yo tenía el plan de casarme. Siempre me he querido casar. Para eso vivía. Y recuerdo que yo me quería casar y muere mi papá. Y ahora yo me quería casar, seguía con el plan. Pero vinieron hombres de Dios, sabios, que me dijeron: espérate de 2 a 4 años porque estás viviendo un luto. Ahora me costó mucho porque leyendo mi Biblia vi que Isaac, después de la muerte de su mamá, se casó y dice la Biblia que Dios lo consoló. Y yo dije: Padre, quizás tú me quieres consolar con mi esposa. Pero el consejo fue: espérate. La Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Entonces me tuve que esperar. Pasaron 4 años después de la muerte de mi papá cuando me pude casar. Pero ¿cuántas veces este dolor y este luto se vuelve en nosotros esta marca autodestructiva? Porque aunque ya pasó la situación, ya pasó la circunstancia, sigue habiendo en nosotros este sentimiento, este dolor que nos sigue autodestruyendo. Quizás muchos de nosotros hoy somos el reflejo de lo que un día vivimos y en el pasado nos gritaron tanto que hoy no sabemos hacer algo si no es a través de gritos. Pedimos algo en nuestra casa y todos es gritos, pero somos el reflejo de un luto no resuelto. Nos gritaron tanto que no sabemos expresarnos de otra manera. Algunos de nosotros nos ignoraron tanto que hoy la manera en la que castigamos a otros es ignorándolos, guardando silencio, no respondiendo, no atendiendo a situaciones a veces urgentes en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Pero es el reflejo natural con el cual tú reaccionas, porque es la manera en que te trataron a ti. Pero es un luto no resuelto, autodestructivo, con el cual tú sigues cargando y dañando a otros. Nos volvemos tan indiferentes. Vemos a gente necesitada, pero somos indiferentes. Vemos a gente quebrantada, pero somos indiferentes, porque es como sentimos que fueron con nosotros. Así nos trataron, así nos hicieron sentir. Y otra vez es este auto reflejo de un luto no resuelto. Y aquí tenemos que recordar algo muy importante: todos nosotros damos lo que tenemos. ¿Por qué yo no puedo ser amoroso? Pues porque no has recibido el amor de Dios.
¿Por qué no puedo perdonar? Porque no has recibido el perdón de Dios. ¿Por qué no puedo ser más misericordioso? Porque no hemos recibido esa misericordia. Damos lo que tenemos. Por eso hoy tenemos que decidir completamente en sanar todo aquello que nos hizo tanto daño, para recibir lo que hoy el Señor nos quiere dar a través de Jesucristo. La palabra dice que en Él hay una herencia incorruptible. Es una herencia tan pura, tan hermosa, tan sin mancha, que no solamente se trata de afectar tu eternidad del presente hacia lo que está por venir, sino también se trata de transformar lo que eres, de dónde vienes, sanar esas marcas que te dañaron. Y muchas veces el origen de la conducta que tenemos revela de dónde venimos y que no hemos terminado de sanar. Hay una historia en la Biblia de una mujer a la que le matan 2 hijos. En el contexto, en 2 de Samuel del 21 en adelante, hay hambre en el tiempo de David, y la Biblia dice que son 3 años de hambre. Entre paréntesis, yo te animaría a que nunca te esperes a que sean 3 años de hambre para ir a Dios, porque David se esperó 3 años, 3 años de hambre. Yo creo que cuando no pudo más fue a Dios. Pero yo te animaría a que desde el primer día de hambre vayas a Dios, porque Dios le revela a David por qué había hambre en Israel. Y la razón era que en el tiempo de Saúl habían matado a un grupo de gente que eran gabaonitas, y los habían matado injustamente, los habían perseguido injustamente. Entonces pasó el tiempo, lo que nos enseña que todas nuestras acciones tienen consecuencias. A veces tú y yo sentimos no pasó nada, pero a veces la generación que viene va a enfrentar la consecuencia de lo que tú y yo no vencimos. Por eso lo mejor que podemos entregar a nuestros hijos son vidas que no le deben nada a nadie. Incluso no le debemos nada a Satanás. No le debemos nada al pecado. No le debemos nada al alma. Porque lo que yo no venzo viene sobre mis hijos. Y ahora es un nuevo reino, un nuevo tiempo. Pero viene esta consecuencia de lo que Saúl no hizo bien. Y era el hambre entonces. Y entonces Dios le hace ver, pues esta hambre viene porque Saúl fue malo con los gabaonitas. Y entonces Saúl ahora busca a los gabaonitas y les dice: ¿qué puedo hacer? Perdón, David, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo enmendar lo que hizo mal Saúl? Y entonces los gabaonitas responden y dicen: no tenemos querella ni en el oro ni en la plata de Saúl. Es decir, no nos interesa que nos den dinero, pero sí queremos justicia. Ahora recuerde que todavía en este tiempo la justicia se establecía a través de ojo por ojo y diente por diente. Y entonces los gabaonitas le piden a David: danos 7 de la casa de Saúl. Y David empieza a buscar. La Biblia dice que él tiene misericordia de Mefiboset, porque cuántos recuerdan que lo invita a su mesa y lo trata como a un hijo, y a él no lo entrega, pero busca ahora otros 7 que fueron hijos de Saúl, entre los cuales había 2 que fueron hijos de una mujer llamada Rispa. Y entrega estos 7, y los gabaonitas, la Biblia dice que los ahorcan. Pero hay algo que ahora hace Rispa, y es que ella toma a sus 2 hijos, los baja, los pone en tierra. Y la Biblia dice que desde el inicio de la siega, que se refiere a la cosecha, hasta el inicio de la lluvia, lo que nos enseña que pasó toda una temporada, pasaron meses. Ella tuvo a sus hijos sobre la tierra y estuvo espantando aves en el día y bestias en la noche. Es decir, prolongó su luto.
ella tenía que resolver esta situación en un día, enterrándolos, reconociendo el orden de la vida. Job dijo: del polvo vine y al polvo volveré. Todos los que nacemos de matriz vamos a vivir este orden. Nacemos, pero un día moriremos. El tiempo nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Por eso debemos vivir intencionalmente todos los días que tenemos vida. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos perdonar. Recuerdo un día en el hospital, cuando estaba a punto de morir, que un día pensé: ¿de qué me avergonzaría si estoy mañana delante de Dios y hoy no he hecho? Y una de las cosas que yo decidí fue: yo quiero vivir todos los días de mi vida apasionado por Dios. Yo quiero disfrutar todos los días de mi vida a mi esposa y a mis hijos, porque no estaría dispuesto a mañana estar delante de Dios y sentir que algo me faltó. La vida no está comprada, y en cualquier instante Dios nos puede llamar delante de Él. Que el día que estés delante de Él no estés avergonzado. Que el día que estés delante de Él tú puedas verlo a los ojos y decir: mi vida valió la pena, cada minuto, cada segundo, cada día. Gracias por el honor de la vida. Sin embargo, Rispa prolonga el luto, y en vez de enterrarlos, en vez de vivir este luto natural que se debía vivir, pues ella prolonga por meses el tenerlos ahí. Y dice la Biblia que tenía como un manto con el cual todos los días los cubría, y todos los días estaba ahí. Ahora su vida giraba en torno a un luto. No hay peor desperdicio en la vida que vivir para lo que ya se murió. No hay peor luto en la vida que vivir, vestirnos, comer, salir para algo que ya no tiene esperanza. De pronto le llega la noticia a David y le dicen: hay un problema, porque seguían sin ver la provisión de Dios. Había hambre en la tierra. David obedece a Dios, pero sigue sin haber provisión. Pasan los meses, David está frustrado, y alguien viene y le dice a David: hay un problema, y es que Rispa sigue prolongando el luto de sus hijos. No los ha enterrado. Entonces la Biblia dice que David manda a gente y los entierran. Y dice la palabra: y Dios fue propicio a la tierra. Dios bendijo la tierra. Pero esto nos enseña algo bien importante: quien prolonga lutos pierde cosechas. ¿Qué cosechas? Dios ha querido poner en tu vida, poner en tus manos. Y cuando hablamos de cosechas, no solamente nos referimos a aquello que en la tierra se siembra y de la tierra se cosecha. Cuando hablamos de cosecha en Dios, nos referimos a tantas cosas que Él, a través de su palabra, de su presencia y de su espíritu, nos quiere dar. La palabra dice que el resultado del arrepentimiento es un tiempo de refrigerio. Pero ¿cuántos hemos hecho de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra condenación, de nuestra culpa, de nuestra maldad en el pasado un luto? Y no solamente lo que debía ser, que era un lugar por donde debíamos pasar, pero no quedarnos. Quien prolonga lutos pierde cosechas. Ahora, hay diferentes formas de luto. Una de ellas es la traición. Sabes, tú y yo jamás podremos controlar lo que otros seres humanos
sienten por nosotros, nos entregan. No podremos controlar el amor de nadie. A Jesús mismo lo traicionaron. Y una de las personas más cercanas. Pero qué increíble cómo es que Jesús no se quedó en ese luto. No te puedes quedar en el luto de la traición. Habrá quienes te van a traicionar, pero hoy te quiero decir, no son todos. No todos te quieren traicionar. Cuando el pastor Eliud murió, hubo mucha gente que nos dejó, nos traicionó, se sintió bien feo. Y una de las cosas que Dios tuvo que sanar en mi vida al paso del tiempo es entender que aunque hay gente que te deja, hay gente que se queda. De 12 apóstoles, 1 traicionó a Jesús, pero 11 no. A veces es menos la gente que traiciona y son más los que se quedan. Pero qué triste que a veces por uno somos marcados. Otro de los lutos que existen es el abandono. Algunos aquí hemos sufrido abandono y sufrimos abandono quizás desde que nacimos. Crecimos algunos sin un padre, sin una madre. Algunos fuimos criados por nuestra abuelita. Pero hoy también tú tienes que elegir si ese luto va a seguir siendo la marca en tu vida que te determina, o ese luto solo era un lugar por donde pasaste. Pero hoy recibes la gracia y la misericordia de Dios para ser alguien que provoca y produce un cambio. La palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Y nos enseña que sí, nos puede abandonar la gente que supuestamente nos debió amar, sostener, criar, levantar. Pero la promesa es: ellos te pueden abandonar, pero Dios no. Dios nunca te va a abandonar. Y hoy puedes vivir quejándote de los que te abandonaron, o puedes vivir agradeciendo por el que te adoptó, te amó, te recogió, te hizo hijo suyo, te dio un lugar en su mesa. Tú decides qué se vuelve el sonido más fuerte. Mis papás me dejaron, o Dios me recogió. Hace algún tiempo escuchamos el testimonio de una mujer que amamos y admiramos mucho, y esta mujer formó hijos que hoy en día son una gran bendición en esta ciudad, en este estado. Tiene un hijo doctor cirujano muy importante, tiene un hijo abogado muy importante, una hija nutrióloga. Pero esta mujer fue huérfana de padre y de madre. A los pocos años de vida, su padre muere de una cirrosis, y al año su madre muere de un cáncer. Y ella de 3 años se queda sin padre y madre. Pero una de sus tías la adopta, la trae a su casa, reparten entre los tíos a los hermanos que había, y esta tía adopta a esta mujer. Y me contaba su hijo, me decía: oye, ¿no sabes cómo a mí me ha bendecido oír el testimonio de mi mamá? Porque me decía: mi mamá no está resentida por lo que vivió en la vida. Y él me decía: mi mamá cuenta con lágrimas cada vez que cuenta esta historia, cómo se murieron sus papás, pero su tía la adoptó. Y ella cuenta agradecida de la historia, diciendo: mi tía tuvo misericordia de mí. Me pudieron haber dejado en la calle, pero mi tía me adoptó. Y ella, en agradecimiento, todavía está tan tocada por esta tía.
Mi tía me alimentaba, mi tía me vistió, mi tía me llevó a la escuela. Pero otra vez tú decides si prolongas el luto o empiezas a disfrutar de las cosechas que Dios pone delante de ti, porque Él es bueno. Otra de las formas del luto es la separación. La palabra lo dice, que si no nos ponemos de acuerdo no vamos a llegar a ningún lado. Y tarde o temprano la falta de acuerdo provoca separación. No siempre vamos a poder evitar la separación, pero sí podemos pedirle a Dios que Él sane y restaure el luto en nuestro corazón. Porque otra vez, quien prolonga lutos pierde cosechas. Otra de las formas del luto es el fracaso. Yo sé que tú lo sabes. La vida no es Disney. Hay muchas cosas que no nos van a salir como queremos. Hay muchas cosas que son fracasos en la vida. Y aquí quisiera añadir las pérdidas materiales. Porque aunque es material, duele. Aunque es material, es algo por lo que trabajaste, te esforzaste, creíste, sudaste. Valoras porque te costó. Pero muchas veces vienen estos fracasos donde hay estas pérdidas y estas derrotas, y se genera en nosotros este luto. Pero otra vez tú decides si lo prolongas o sanas. Vives el luto que tienes que vivir, pero reconoces: Él es bueno, Él es fiel, Él no me ha dejado. Quien me dio lo que perdí fue Él, y Él me puede volver a dar lo que yo perdí. Hoy me fue mal, pero hoy no es siempre. La palabra en Eclesiastés nos enseña que el que tiene un mañana tiene esperanza. Es mejor perro vivo que león muerto. ¿Y cuál es la ventaja del perro vivo sobre el león muerto? Que el león muerto puede tener hazañas extraordinarias, pero se murió. El león puede contar su historia: oh, hubieras visto cómo corrían los venados cuando yo llegaba. Pero ya se murió. El perro, pues a lo mejor no tiene las hazañas del león, pero sigue. A veces nos frustramos por lo que no somos, pero debemos aprender a agradecer porque estamos vivos. Si tienes vida, tienes un mañana. Y si tienes un mañana, las cosas pueden cambiar. Puedes ver a Dios el día de mañana, puedes ver su misericordia el día de mañana, puedes ver su favor el día de mañana. Otra de las formas de luto es la muerte. El enfrentar la muerte de familiares cercanos, de gente que amamos, y se vuelve una marca tan fuerte porque no sabes vivir sin ellos. Ahora, hay quienes quizás no hemos perdido familia que se hayan muerto, pero no podemos estar con ellos. Quizás tenemos hijos heridos que no quieren hablar con nosotros. Quizás tenemos gente que amamos mucho, pero algo pasó en el pasado y se fracturó la cosa, y ellos están en otro país y no sabemos nada de ellos. Y se siente como la muerte. Pero hoy también tú y yo tenemos que elegir si eso se va a volver un luto que vamos a prolongar, o es algo que tenemos que empezar a sanar inmediatamente, porque hay cosechas
que tú y yo tenemos que recoger y experimentar. ¿Qué se ha vuelto en ti esa marca que ha dañado tu identidad? ¿Sabe? Yo recuerdo que siempre cuando yo era pequeño, siempre fui una persona social, alegre. Mi mamá me contaba: hijo, tú te reías hasta con los árboles. Decía: ay, qué bueno que Dios me sanó, porque eso sí era severo, madre. Pero ella me decía: eras tan social, eras tan alegre, hasta... Pero ¿sabe? Recuerdo bien que en el kinder empecé a sufrir bullying, porque siempre he sido un hombre bien bendecido. Y empecé a sufrir bullying, empecé a padecer. Un muchacho todos los días, un niño, me decía que yo era un puerquito. Todos los días. Y usted no sabe eso cómo me hacía sufrir. Yo llegaba a mi casa llorando, y mi mamá también lloraba conmigo, y mi papá lloraba conmigo. Pero un día Dios le dio la estrategia a mi mamá, y mi mamá imprimió un puerquito y lo puso en el espejo y me dice: a ver, Shalom, ¿te pareces a ese? Y yo: no, pues no. A ver, tus patitas son como ese. A ver, tus manitas. Es así, dije, poquito. A ver tu pancita. Y así, yo era un niño de kinder, y me fue todo de mí. A ver, ¿te pareces? No. Y Dios me sanó a través de mi madre. Pero luego alguien también muy cercano un día me dijo: ¿cómo puede ser que tú, estando tan grandote, dejes que ese niño te maltrate? Y me dijo: te tienes que defender. Y me defendí, pero empezó en mí una marca de violencia, porque me di cuenta que podía resolver las cosas a mi manera, podía exigir respeto a mi manera. Y empecé a dejar de ser ese niño feliz, sonriente, pleno, social, y me empecé a volver un niño quebrantado, dolido. Gracias a Dios, en su misericordia, el Señor ha hecho una obra en mí, que Él me ha devuelto otra vez la felicidad. Otra vez me río con los árboles. Pero ¿cuántos de nosotros hoy somos el resultado más del dolor que de la gracia y misericordia de Dios? Hermanos, yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús que tú no te puedes morir siendo el resultado de la dificultad. Porque si en verdad hemos tenido un encuentro con un Dios que es bueno, tú y yo tenemos que recuperar lo que el mundo, la vida, las heridas, las circunstancias nos quisieron robar. Pero en Él lo podemos recuperar, porque nuestra identidad no es un evento, no es algo que te dieron una vez y si lo pierdes ya caminaste. Tu identidad es algo que fluye de la presencia de Dios. Y aunque lo hayas perdido, cada vez que tú vuelves a Él, Él te recuerda: tú eres amado, tú eres mi hijo, tú tienes un destino, tú tienes un propósito, tú tienes valor. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Tú y yo tenemos que recuperar nuestra identidad en Cristo Jesús. Y quiero terminar este mensaje yendo ahora a la respuesta. ¿Qué hacemos cuando hemos vivido este luto? Cuando el luto nos ha marcado y el luto se ha prolongado en nuestra vida. Isaías capítulo 10 versículo 27 es una promesa para el pueblo de Israel, pero hoy también es una promesa para el pueblo de Dios. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¡Wow!
El Padre sabía que su pueblo constantemente sería afligido. El Padre sabía que su pueblo constantemente sería cargado, atribulado, acongojado. Nos pondrían cosas que pretenderían evitarnos de una vida de cosechas. Por eso el Padre, desde el Antiguo Testamento, estableció algo que tenía el poder de liberar al pueblo, y se llama unción. Ahora, ¿qué es la unción? La unción literalmente es una esencia de Dios. Es decir, Dios no se tiene que esforzar por producir la unción. La unción está en Él. La unción fluye de Él. El que necesita unción no va al Oxxo. ¿Me da 1 litro de unción, por favor? Ah, sí, está en el refri. No. El que necesita unción va a Dios, porque en Él está la unción. Él es el santo, el ungido. La unción fluye de Él. Pero ahora mira lo que la unción produce. La unción está en Dios, pero la unción es para el pueblo de Dios, porque la unción lo primero que produce es que nuestra carga sea quitada. La unción lo segundo que produce es que el yugo sea quitado de tu cerviz. Y aquí hay que entender, número 1, el yugo se refería a 2 bueyes, normalmente un joven y un viejo, que tenían que llevar este yugo. Yugo es aquello que les ponían en el cuello para que el buey no pudiera zafarse e irse a otra dirección, sino que el yugo los mantenía en una dirección. El yugo literalmente es algo que esclaviza, que te quita tu libertad, que no te permite hacer la voluntad de Dios. Te mantiene esclavo de algo. Por eso tantas veces hay quienes deseamos ser libres de algo y no podemos. Tenemos yugos de esclavitud. Y este yugo era puesto en la cerviz. La cerviz representa el cuello. Pero la Biblia constantemente nos habla de la dura cerviz. Y la dura cerviz se refiere a ese espíritu obstinado, terco, rebelde, que se niega a inclinarse ante Dios, que se niega a recibir la dirección de Dios, que se resiste como el buey al arado. Describe también la falta de humildad, la resistencia a someterse a la voluntad divina, la terquedad, la desobediencia de un individuo o grupo hacia Dios o sus mandamientos. Sin embargo, la promesa es que cuando la unción viene, la carga te es quitada y el yugo te es quitado, y Dios sana esa dura cerviz. Y ahora los tercos rebeldes nos volvemos un pueblo que dice a Dios: hoy me rindo y yo quiero tu voluntad para mi vida. Pero luego me encanta cómo acaba este pasaje diciendo: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque esto nos enseña cómo opera el hombre y cómo opera Dios. La tendencia del hombre siempre va a ser la de volver al lugar de donde Dios lo saca. ¿Dónde dejaron mi dolor? Yo quiero mi dolor. Pero es que ese dolor no te sirve para nada. Yo lo sé, pero es mío. Es mi dolor. ¿Dónde dejaron mi pecado? Pero es que ese pecado no te va a llevar a nada bueno, pero es mi pecado. ¿Dónde dejaron mi pecado? Dios conoce la tendencia humana, pero gracias a Dios Él no es como nosotros. Porque ¿sabes qué Dios hace? Conociendo que nosotros queremos una y otra vez volver al lugar de donde Dios nos sacó, Él dice: no solo te voy a quitar el yugo, lo voy a podrir, porque entonces tú no tendrás a dónde volver.
Y te tendrás que acostumbrar a una vida de libertad. Te tendrás que acostumbrar a una vida de amor. Te tendrás que acostumbrar a una vida de milagros, de poder, de gracia, de favor. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué necesito? Necesito acercarme a Dios porque en Él está la unción. Pero la unción es un regalo para la iglesia, porque la unción pudre los yugos que nos han puesto. Quita las cargas que hemos llevado. Isaías 61 versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Ahora, tienes que entender que esta fue una profecía que Isaías dio, pero luego Jesús, en uno de los templos de las sinagogas en las cuales predicó, Él leyó este pasaje, reconociendo cuál era su labor y su obra entre nosotros como pueblo. Y Jesús leyó esto diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y mira a quiénes: a los. ¿Para quién es la predicación de las buenas nuevas? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Para quién es este reino? ¿Para quién es esta enseñanza? ¿Para quién es esta verdad? ¿Para quién es este Dios? ¿Para quién es este espíritu de vida? A los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los. Algunos hemos prolongado el luto, pero gracias a Dios que Dios nos quiere exponer a esa unción. A esa unción que rompe lo que con mucho respeto la terapia no ha podido romper. A esa unción lo que con mucho respeto el medicamento no ha podido romper. Los enlutados de corazón, y continúa diciendo: a ordenar que a los afligidos de Sión. Mire de quiénes está hablando: los afligidos de Sión. No dice los afligidos de cualquier otro lugar que no es Israel. Es decir, que muchas veces el mismo pueblo de Dios, los mismos santos de Dios, estamos llevando cargas, estamos encadenados, estamos oprimidos y estamos siendo cambiados en nuestra identidad. Un hijo de Dios está supuesto a ser un conquistador, pero ¿por qué muchos de nosotros no lo somos? Un hijo de Dios está supuesto a ser alguien que enfrenta lo que se tiene que enfrentar. A ver, tenemos que corregir esto en el matrimonio, vamos a hacerlo. Pero ¿por qué muchos no podemos hacerlo? Porque hemos sido modificados en la identidad. ¿Con qué? Con lutos. Un hijo de Dios está supuesto a gozarse en la presencia de Dios porque fue redimido, perdonado, limpiado. Pero ¿por qué muchas veces venimos delante de Dios y no podemos alabarlo? Porque seguimos cargando lutos. Pero para eso es la unción: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y la meta, cuando la unción de Dios viene sobre su pueblo quebrantado, enlutado, es: y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los que antes estábamos dolidos, quebrantados, enlutados, ahora vamos a vivir para darle gloria, para contar testimonios de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero hay una decisión que tenemos que tomar. No puedes seguir prolongando tu luto. No vives después de la obra de Cristo para seguir cargando con un luto. Si sufres algo, vive el luto que tienes que vivir, pero no lo prolongues. Llora y llora con Jesús. Llora y llénate de sus promesas. Pero no te puedes quedar enlutado el resto de tu vida. La unción de Dios entonces nos enseña que existe para transformar la condición de alguien. ¿Estabas triste? ¿Qué provoca la unción? Gozo. ¿Estabas esclavizado? ¿Qué provoca la unción? ¿Estabas quebrantado? ¿Qué provoca la unción? Restauración, restitución. No tenías esperanza. ¿Qué debe provocar la unción? Esperanza. Estabas lleno de incredulidad. ¿Qué debe provocar la unción? Qué poderoso. Tiene el poder de transformar una condición. La semana pasada hablábamos de modos, conductas y ambientes. Pero sabe, lo único que puede cambiar el modo, conducta y ambiente es la unción de Dios. Con mucho respeto, pero muchos, en la medida que nos vamos envejeciendo, nos volvemos más tercos con nuestros modos, conductas. Así soy, así me voy a morir. Y hasta lo ponemos a todo volumen. Así soy y así me moriré. Pero ¿sabes qué tiene el poder de cambiar lo que nadie puede cambiar? ¿Cuántas mujeres hay frustradas que han tratado de cambiar a su esposo y no han podido? Y te tengo una mala noticia: no lo vas a poder cambiar. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Cuántos padres hemos deseado en momentos provocar un cambio en nuestros hijos y no hemos podido? ¿Cuántos a veces quisiéramos controlar circunstancias, condiciones? No se vayan de aquí, quédense. Pasen este día con nosotros, no sé. Pero hemos descubierto que tú y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero tampoco nadie tiene el poder de cambiarnos a ti y a mí. Pero hay algo que no es el resultado de un hombre, de un esfuerzo. Es una gracia que Dios ha dejado para su iglesia y se llama unción. Y la unción tiene el poder de cambiar modos, conductas, ambientes. Quiero casi terminar. Isaías 61:4 dice. Ahora Isaías 61:4 es lo que continúa de lo que leímos hace un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido para. Ahora, si usted continúa leyendo, se encuentra con esto. Porque mira lo que sucede sobre aquellos que la unción toca, sobre aquellos que la unción transforma. Dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros.
restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Empezamos reconociendo que el luto opera en un espíritu autodestructivo. Pero mira qué poderoso cuando viene sobre ti, sobre mí la unción. Porque ahora dejamos de ser autodestructivos. Autodestructivos hacia nuestros hijos, autodestructivos hacia nuestra casa, autodestructivos hacia los que amamos. Y ahora, por el contrario, la unción nos da la gracia de volvernos edificadores, restauradores. Ahora nos volvemos gente que reedifica lo que otra generación no pudo edificar. Ellos se murieron y no pudieron edificar eso, pero cuando la unción viene sobre nosotros, no solo vamos a dejar de ser autodestructivos, sino que vamos a empezar a edificar nuestra vida en los cimientos de Cristo Jesús. Vamos a empezar a edificar nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Va a haber algo que va a cambiar en ellos porque nosotros estamos en su vida, porque nosotros somos edificadores, porque en nosotros está la unción, porque somos como esas lámparas que Dios ha puesto en ciudades, en lo alto, para alumbrar a los que no tenían luz. Pero no solo eso va a cambiar, sino que ahora Él nos va a usar para empezar a edificar lo que otros no quisieron edificar, aquello de lo que otros no se hicieron responsables. Dios nos va a empezar a levantar para ser esos edificadores que Morelia, Michoacán, México necesita. Yo me hago responsable porque el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para dar buenas nuevas. Él me ha ungido para ser una voz de esperanza. Él me ha ungido para traer un mensaje a los afligidos. Amados, nuestro trabajo, nuestras escuelas, nuestras colonias necesitan de hombres y mujeres que se han expuesto a la unción. Porque sin la unción, claro que no hay esperanza. Sin la unción, claro que no hay rumbo ni sentido. Pero cuando la unción viene sobre nosotros, hay esperanza. Vamos a reedificar las ruinas antiguas. Vamos a levantar los asolamientos primeros. Vamos a restaurar las ciudades arruinadas. Y me encanta esta última frase: los escombros de muchas generaciones. Lo único que muchas generaciones han producido sin la unción es escombros. Escombros de dolor, escombros de ruina, escombros de maldición, escombros de culpa. Pero ¿sabes qué empieza a producir una generación que ha sido tocada por Dios y su presencia? Se hace responsable de los escombros de muchas generaciones. En nosotros no va a ser igual. Hoy, en el nombre de Jesús, hablo sobre ti, que en ti no va a ser igual. Tú no vas a repetir la historia de tus generaciones que produjeron escombro. Tú y yo no somos, con mucho respeto, los cristianos de ayer. Tú y yo no somos, con mucho respeto, la iglesia de ayer. Tú y yo somos la iglesia que se tiene que hacer responsable. Hemos sufrido, hemos padecido. Podríamos quedarnos en el luto, pero hoy decidimos cosechas por encima de lutos. No vamos a seguir llorando. Vamos a ser de los que empiezan a celebrar, porque están reedificando, están levantando, están restaurando y están cambiando los escombros de muchas generaciones. Oh Señor, manda tu unción sobre nosotros. Danos esa unción que nos hace edificadores. Danos esa unción que hace que el espíritu autodestructivo se acabe en nuestra vida. Y quiero terminar. Ayúdeme el equipo de alabanza. Josué capítulo 1, versículo 9. A
Josué se le muere su líder, quien era Moisés, pero también representaba a su padre. Moisés era tan importante para Josué, su guía, su ejemplo, su líder, quien le enseñó a buscar a Dios. Y ahora Dios estaba honrando a Josué al ponerlo como el sucesor de Moisés, porque no era su hijo, no era su hijo genéticamente, era su hijo espiritual. Porque no hubo nadie que honrara más a Moisés que Josué. No hubo nadie que siguiera más a Moisés que Josué, que amara más a Moisés que Josué, que honrara más a Moisés que Josué. Y ahora Dios está honrando eso y pone a Josué como el líder del pueblo de Israel. Pero sucede algo muy fuerte, y es que Moisés muere. Y Josué claramente cae en un luto. Un luto del cual Dios le tuvo que decir: levántate. ¿En qué condición se encontraría para que Dios le tuviera que decir: levántate? ¿Qué tan quebrantado estaba que Dios le dice: levántate? Y cruza ese Jordán. Hermanos, va a haber momentos donde tendremos que llorar la muerte, la pérdida, el dolor, la separación de nuestro Moisés. Pero vendrá otra vez la voz de Dios, y la voz de Dios dirá: levántate. Ya, ok, sí, lloraste. Ok, sí, te dolió. Ok, sí, esto no fue como queríamos que fuera, pero no nos podemos quedar ahí. Levántate, porque todavía hay un Jordán que cruzar, porque todavía hay tierra que poseer, porque todavía hay enemigos que vencer. Levántate, porque todavía hay algo nuevo que vamos a ver. Levántate, porque Dios no ha acabado. Levántate, porque Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo verdadero. Levántate, levántate, Josué. No te puedes quedar postrado. Pero le continúa diciendo en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces. ¿Sabes qué tiene que hacer una persona enlutada? Se tiene que esforzar. Para el que su naturaleza es estar postrado, estar de pie será un esfuerzo. Para el que su naturaleza es estar llorando, secarse las lágrimas para levantarse será un esfuerzo. Para el que su naturaleza es sentirse solo, creer que es más grande el que está con él que los que están contra él, será un esfuerzo. Pero hoy el Señor nos dice: esfuérzate. No va a ser fácil. Este sentimiento no se va a acabar de la noche a la mañana, pero hoy tenemos que recibir, número uno, la unción. Pero vamos a salir de este lugar y tenemos que esforzarnos. No te esfuerces en tu capacidad, esfuérzate en su gracia. No te esfuerces por quién eres tú, esfuérzate por quién es Él. Esfuérzate, dice la palabra. A veces no queremos ir a trabajar, esfuérzate. A veces no queremos volver a orar porque sentimos: cuántas veces ya he orado por esto y nada ha ocurrido. Esfuérzate. A veces perdonar es esforzarnos. A veces volver a abrazar es esforzarnos. Cuesta. Pero la palabra dice: esfuérzate. No lo vas a sentir, no vas a tener ganas. Esfuérzate, ve contra ti mismo. Esfuérzate. A ver, días que no vas a tener ganas de estar aquí, pero aunque no tengas ganas, alma mía, vamos a adorar a Dios. Él ha sido bueno y no podemos dejar que nada nos robe el privilegio de ir delante de Él.
esfuérzate. Pero continúa diciendo: y sé valiente. Valentía es la capacidad de enfrentar algo que tú en tus fuerzas no podrías. Y cuando yo pienso en valiente, pienso en David, porque David enfrentó un gigante que todo un ejército no estuvo dispuesto a enfrentar. ¿Y sabes cuál es el secreto de la valentía? Dejar de verte a ti mismo y dejar de ver el tamaño de tus enemigos, empezar a ver el tamaño de tu Dios. Eso te va a hacer valiente en una generación, porque tú vas a vivir no por vista, sino por fe. David dijo: vive Jehová. No, eso lo dijo Elías, perdón. Pero más bien David dijo: yo vengo contra ti, no con espada, lanza, jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, el cual te entregará hoy en mi mano. ¿En nombre de quién vives? ¿En nombre de quién caminas? ¿En nombre de quién te levantas? ¿En nombre de quién oras? ¿En nombre de quién? Hoy tienes que salir de este lugar y tomar una decisión que no depende de tu fuerza, capacidad, que depende de su grandeza. Voy a ser valiente. Yo sé que no puedo, yo sé que no tengo cómo, pero si pongo mi ojo en Él, yo sé que Él sí puede. Él me puede ayudar, Él me puede levantar, Él me puede dar la gracia. Y yo vengo contra ti, vida, lutos, problemas, no en el nombre de Shalom, no en el nombre de mi trabajo. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales, y Él te entregará hoy en mi mano. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y mira lo que le termina diciendo Dios a Josué: no temas. Cuando te esfuerzas y eres valiente, cuando sales de un ciclo que te tiene años enlutado, es la única manera que sabes vivir. Muchos tenemos un espíritu jorobado, un espíritu rendido, un espíritu que no conoce levantar el rostro, un espíritu que se ha rendido. Cuando cambias de posición, empieza el temor, porque no conoces otra manera de vida. Cuando empiezas a vivir por fe, da temor, porque no conoces otra manera de vida. Cuando empiezas a vivir creyendo en el perdón, da temor, porque no conoces otra manera de vida. Cuando empiezas a creer en la oración, da temor. ¿A qué te está animando hoy el Espíritu Santo? Allá soltar, pero que probablemente va a provocar en ti temor. Y por eso Dios le dice a Josué: te estoy llamando a algo nuevo, te estoy llamando a salir de tu zona de confort, te estoy llamando a soltar tu luto, y te va a costar, porque humanamente es más fácil acostumbrarte y hacer una casa en el dolor que salir de él. Pero no temas, dice Dios, no desmayes. Mañana quizás vas a vivir en la misma ciudad, manejar el mismo carro, tener la misma esposa, pero sentirás que es una nueva vida porque saliste de un luto. Pero te sentirás con miedo, con la tendencia a desmayar. Y Dios dice: no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Adiós al luto, adiós al dolor, adiós a la temporada, adiós a la tierra que se queda atrás, adiós a la tierra donde se murió Moisés. Pero esa tierra no es para siempre. Vamos a cruzar un Jordán y vamos a pisar muchas más tierras, vamos a pisar muchas más temporadas. No temas, no desmayes, porque aunque la muerte haya cambiado, el luto haya cambiado, hay algo que es vigente. Él permite
permanecerá contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a soltar. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el Dios que te salvó, que te rescató, que te redimió, que te sacó de Egipto. Pero también es el Dios que te está conduciendo a una tierra prometida, a una nueva temporada. Sal de tu dolor, sal de tu quebranto, sal de tu lamento. Yo quiero que terminemos esta reunión reconociendo cuánto necesitamos la unción. Número uno, la unción es un regalo de Dios. Solo puedes recibirlo, no lo puedes ganar. La unción es la esencia pura de Dios. Y cuando te acercas a Dios, ¿qué sucede? De Él emana esa unción, la unción que necesitamos. Y yo te quiero animar que hagas el esfuerzo de salir de tu lugar y venir al altar. Yo sé que hay algunos hermanos que hoy vienen con muletas, vienen en silla de ruedas, y por favor usted no se preocupe. Pero si tú puedes salir de tu lugar, hazlo. Y si este altar se llena, llena también los pasillos. Ana, cuando se rindió, vino al altar. Como iglesia creemos que hay poder en el altar de Dios. Hay poder en salir de la comodidad, hay poder en dar pasos. Y si tú estás en este lugar, yo quiero invitarte y animarte a cerrar tus ojos y en primer lugar reconocer que necesitas en este día exponerte a esa unción que tiene el poder de romper el yugo, de quitar la carga. Con tus propias palabras, díselo, Espíritu Santo. Cuánto necesito tu unción, cuánto necesito tu abrazo, tu gracia, tu misericordia. Y el día de hoy yo vengo delante de ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y quiero invitarte a que cantemos este canto.